Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Integración Cultural de México. Hoy hablaremos sobre un tema que se ha construido en el Proyecto Nacional de México y el papel fundamental en la cual ha tenido la multiculturalidad en nuestra historia. El día de hoy nos acompaña Gabriela Parra y un servidor, Cristian Pérez. Te pido, Gabriela, nos des una breve intervención. Hola, buen día a todos, buen día Cristian, es un placer estar aquí contigo en este espacio y compartiendo el podcast. Y sí, así es, entender este tema nos permite ver que México no es solo una cultura, sino es más allá de eso, sino su identidad. Somos un país muy diverso y que está mezclado por diferentes personas, teniendo en cuenta sus resistencias y pues también a veces sus exclusiones. Muy bien, sobre todo hablar sobre la multiculturalidad es hablar de la memoria, la justicia y también sobre el presente, ya que la multiculturalidad se ha consolidado en México a lo largo de la historia y nos ha dado identidad hasta nuestros días. Claro, y sobre todo del futuro. Solo si reconocemos la diversidad cultural como parte esencial de este país, es como podemos construir una nación más justa e incluyente. Claro que sí, pues entremos en materia y hablaremos sobre cómo esta consolidación de México multicultural se ha narrado en esta historia. Ok, entonces empecemos con la independencia y la exclusión y nación mestiza. Empecemos hablando sobre el México independiente, cuando se consolida México como una nación, ya que antes de eso solamente era considerado como la colonia de la Nueva España. Empecemos adentrándonos en cómo se diseña el proyecto de nación en estos primeros años. Sí, claro, como bien lo mencionas, aunque la independencia rompió con el dominio español, el nuevo estado que surgió ahora al independizarse México, pues nos permitía tener una visión criolla, mestiza y centralista, que pues fue lo que permitió que se desarrollaran todos estos pueblos originarios y afrodescendientes, que son los que originaron pues a México como la gran cultura que se tiene hoy en día. Sobre todo precisamente entendiendo un tema que es antes del México independiente, las sociedades novohispanas, donde ya no eran ni culturas prehispánicas, ni indígenas, ni españoles. Empezó esta cosmovisión diferente sobre las sociedades y de tal manera que las sociedades y las costumbres se tomaron en cuenta para la diversidad cultural, pero en sí, concisamente, la diversidad cultural no fue considerada para esto. Sí, como lo mencionas, esto no fue así, ya que se impulsó un modelo homogéneo en donde el español se tenía como la única lengua y pues todas estas lenguas o dialectos indígenas que se tenían fueron relegados y se fueron dejando como parte del pasado. Y lo podemos ver hasta ahora, ¿no? Como todas estas lenguas se han ido perdiendo y pues en el presente ya no se ven activos. Sí, sobre todo también las diferentes etnias sociales y razas, que está mal dicho, sino las personas originarias de África, de Europa y de incluso el continente, los originarios. En esto se apostó a que solamente hubiera una unidad en la que en realidad este significado es de exclusión. Sí, como bien lo dices, al tratar de que todo se unificara y de que tuviéramos una sola lengua, pues se trató de hacer a un lado lo indígena y aunque no desapareció por completo, sí ha sido muy invisibilizado e incluso pues hasta la actualidad y no se toma en cuenta pues en los proyectos de nación que se tienen. Sobre todo en cada cambio social que ha transcurrido por México. En el segundo bloque, ahora entremos en materia sobre la revolución y el nacionalismo cultural, donde se da este sentido de significado, de identidad a México, con algunos de los elementos que han avanzado a lo largo del siglo XX y la transformación que trajo la Revolución Mexicana, tanto desde el porfiriato con la opresión de un gobierno autoritarista hasta cómo se consolida este nacionalismo cultural, este sentido de identidad mexicana que inició con esta revolución
social que fue la Revolución Mexicana. Y aquí te pregunto, ¿qué transformaciones trajo la Revolución Mexicana? Sí, como bien lo mencionas, pues la Revolución Mexicana de 1910 hasta la actualidad nos ha traído reformas sociales que han sido muy claves, ¿no? Para la población mexicana y para el desarrollo del país. Pues aquí tenemos la educación, la distribución de las tierras, el que haya ahora más derechos laborales y bueno, un sinfín de cosas positivas que nos dejó. Sin embargo, en cuanto a la identidad, se siguió privilegiando la parte mestiza como un símbolo nacional, ¿no? Dejando toda esta parte, pues, de los pueblos indígenas o de los o pueblos originarios, pues, excluidos. Sobre todo las personas indígenas que estaban en el poder no hacían nada con respecto a a su identidad o a su preservación. Esto nos habla sobre la visión que se tenía en aquel entonces, sobre el sistema de pureza, la calidad de las personas. A este sentido de calidad me refiero a su origen, a su color de piel, no necesariamente, pero a su origen, que sean este, de origen español o mestizos. También se tomaba en cuenta las personas indígenas, aunque para este entonces México se construyó como la imagen de un mexicano ideal, en donde es mestizo, urbano o patriota, principalmente. Sí, claro, como bien lo mencionas, ¿no? Aunque se exaltó toda esta parte del arte que podíamos ver en los murales, en diferentes lugares, pues la verdad es que la narrativa pues no representaba a todas esas personas y pues como bien lo mencionas, al hacer estas exclusiones dejó fuera del contexto social muchas de las realidades de los mexicanos que se encontraban dentro de estos grupos. Sí, sobre todo cómo se da sentido de identidad a todos los grupos que representaban o que se consideraban representaban al mexicano ideal. Adentrémonos más en el bloque número 3 para culminar este podcast sobre el reconocimiento legal y los desafíos actuales que se presentan, ya que en los últimos años ha habido avances legales y también, ¿cuáles tú destacarías? Sí, claro, como bien mencionamos, esto es algo que ha ido evolucionando y pues dentro de esto una parte muy importante sería la reforma al artículo número 2 que se dio en 1992. En este, pues México reconoció que era una nación pluricultural basada en sus pueblos originarios. Sin duda alguna, este fue un avance muy importante, ya que, pues, como lo mencionábamos, no era solamente el decirlo o el que fuera una parte de un contrato verbal social, sino que ya se dejó plasmado, pues, en la Constitución, ¿no? Que es una de las máximas leyes aquí que rigen a nuestro país. Sobre todo estos impactos en legislaciones que cambian el contexto histórico y se adecuan al nacionalismo en el proyecto base de nacionalidad, en el proyecto de nación, sobre todo con los criterios como la dimensión ideológica, las transformaciones políticas, las dimensiones económicas, el impacto social y cultural que tienen estas legislaturas y estos acuerdos que fomentan la multiculturalidad en México sobre las políticas exteriores y las políticas interiores, pero en este sentido, ¿eso se ha traducido a la práctica? Pues como ya lo mencionábamos, no del todo, aunque claro que ha sido muy bueno que se tengan todas estas reformas, pues en la actualidad persisten las desigualdades estructurales, la discriminación y la exclusión que se tiene, ¿no? A pesar de que pues tenemos una ley o bueno, en este caso un artículo que lo sustenta, pues el reconocimiento legal no ha sido suficiente para que estos pueblos sean pues visibilizados como esperaríamos, ¿no? En la actualidad. Claro que sí, sobre todo hasta inicios del siglo XXI, en este sentido, la globalización también ha influido en estas políticas con organizaciones mundiales. ¿Y tú cómo consideras que la globalización también ha influido? Sí, claro, pues toda esta parte de la globalización que mencionas ha provocado pues que tengamos pérdida en cuanto a las lenguas indígenas, a los territorios que son pues habitados por estas personas y sobre todo se han impuesto modelos culturales que son ajenos, ¿no? A pesar de esto, pues aún existen en nuestro país comunidades que siguen resistiendo, aunque pues claramente cada vez son menos.
Sobre todo por el contrario, en este sentido de globalización se reconoce Mm. la identidad cultural y multiculturalidad de México y también es clave para el apoyo real y las políticas públicas, además de los recursos y el respeto a la autonomía de la nación. Sí, claro, y sobre todo tener un cambio en la conciencia social, ¿no? Ya que como te mencionaba anteriormente, pues no basta con que las leyes hayan cambiado, sino pues lo que se necesita es que haya un verdadero compromiso con esta diversidad por parte de, pues de todos. Pues finalmente me pareció súper enriquecedora esta sesión de los tres bloques. Pasemos al cierre para reflexionar sobre la multiculturalidad, ya que nos permite representar lo que somos como nación y no solo como un México, ya que hay muchos Méxicos dentro de México y todos se merecen ser escuchados. Sí, sobre todo esta parte de la multiculturalidad en México, en donde, como mencionas, dentro de nuestro país es como si existieran muchos pedacitos de México, muchos fragmentos que aunque pues no sé políticamente y geográficamente toda esta diversidad no se puede eh, fragmentar, pues se tiene, ¿no? Estas exclusiones, estas divisiones que se han generado, pero yo creo que lo importante aquí es fortalecerla, es promoverla y lograr que pues esto se vea como una riqueza y no como una amenaza. Claro que sí, sobre todo cuando asumimos la responsabilidad y podemos apreciar esta multiculturalidad, sobre todo cuando se narra este sentido de multicultural, ya que se narra lo que existe, ya que lo que no existe no se menciona. Y finalmente paso con los agradecimientos por tu presencia en este podcast. Hasta la próxima. Gracias a ti por también por estar presente aquí y pues gracias a los escuchas por acompañarnos en este recorrido. Hasta la próxima.